Bueno, listo. Continuando con esta serie de videos, recordando lo que repasamos el video pasado, que fue pues todo lo relacionado a la función sigmoide en cuanto a dominio, rango, primera y segunda derivada, punto de inflexión, concavidad, y pues entendiendo que de ahí sacamos algunas conclusiones. Entonces en este video vamos a aprovechar algunas y de esas cosas importantes que encontramos para empezar con esto de la regresión logística. Entonces, pues entiendo que este video no ha sido grabado, eh, pero pues digamos que la nomenclatura y la forma en que se definen las cosas es muy similar. Acá puse el ejemplo de una regresión lineal solamente como para tener esa misma forma de escribir las cosas. Entonces, bueno, para, para empezar, bueno, y eso lo comenté en el video pasado, la regresión logística se trata de una clasificación, de decir cuál es la probabilidad de que un ejemplo de entrenamiento clasifique a a una categoría. Por ejemplo, estos puntos azules podríamos decir que pertenecen a la clase y igual a uno, por ejemplo, y que los puntos rojos pertenecen a la clase y igual a cero. Esto es más o menos arbitrario, podríamos decir que los azules son unos y los rojos son los otros, pero pues eso no es tan importante. Algo que sí es importante para este video es que yo preparé aquí un ejercicio y me gustaría que ese fuera el punto de partida para que tengamos una visión hacia dónde queremos llegar. Entonces acá hay como una trivia y un jueguito para que lo dejen en los comentarios cuál creen. Entonces dice, ¿cuál recta es mejor para clasificar estos puntos? Considerando la clase y igual a uno. Es decir, queremos decir cuál de estas rectas hace que la clase y igual a uno tenga los puntos clasificados correctamente. Entonces, el color azul es clase y igual a uno y el color rojo es y igual a cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para la clase azul, para el color azul, este punto azul, la probabilidad debe ser alta, o sea, debe ser la recta debe estar muy segura de decir, sí, este punto es de la clase y igual a uno. Igual para la roja, debe estar muy seguro de que es roja, o sea, tiene que haber una probabilidad muy baja de que sea la clase y igual a uno. De eso se trata el ejercicio. Eh, pues cuando yo estaba leyendo esto me confundía bastante porque el ejercicio no se trata de decir que no pertenece a la clase y igual a uno, sino qué tan probable es que pertenezca a la clase y igual a uno. Entonces, de nuevo, para la clase roja debe haber una probabilidad muy baja de que pertenezca a la clase y igual a uno. Y para la clase azul, una probabilidad muy alta de que pertenezca. Entonces ese es el ejercicio. Algo chévere y pues que lo pone un poquito a uno a pensar es cuál de las dos rectas es mejor. O sea, tenemos esta. Perdón, pongo un color más apropiado. Eso, entonces, tenemos esta recta que es 2 menos x1 menos x2. Ahora vamos a ver estas nomenclaturas. Y esta es 1.5 menos x1 menos x2. Acá van a salir un montón de cosas. Este ejercicio es muy bueno como para consolidar todo el conocimiento pues, que vamos a ver hoy. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Y creo que es una buena forma de decir, bueno, ¿y por qué los ejes se llaman x1 y x2? Eso es ahí, bueno, una cosa bien importante y la vamos a ver ya mismo. Entonces si vamos acá a la parte de arriba, vamos a encontrar estos conceptos. Entonces aquí vemos una tabla, recordando que este es un ejemplo de regresión lineal, pero no importa, la verdad es que esto nos sirve igualmente para esto. Entonces estamos diciendo que vamos a utilizar este conocimiento que tenemos de casas. Entonces, bueno, que el tamaño de la casa, que el número de habitaciones, el número de pisos, de la casa, pues en que la construyeron y al final el precio. Entonces, algo muy importante es que acá eso se llaman las características de una casa. Entonces, x1, x2 y así a cada una le ponemos un x, un nombre de un x. Y importante acá está el y. El y en este caso, como es regresión lineal, nos está diciendo el precio.
que bueno, tal vez en otro video veamos eso, también es interesante. En este caso no vamos a tener el precio, sino que vamos a tener una categoría, no sé. Se me ocurre en este momento, bueno, dada el tamaño y todas esas características, decir si, no sé, por decir algo, si el riesgo de comprar la casa es alto o bajo, entonces pongámosle acá, o bueno, no. Sí, bueno, puede ser, si es alto o bajo, que ahí ya están las dos categorías. Entonces, is risky, algo así, no sé. Entonces, acá sería 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y etcétera. Entonces, a esto se le llama Y, que es como la predicción que estamos buscando. Ese sería nuestro Y para el caso de la regresión logística. Esto es regresión lineal con datos numéricos así, pues porque lo que se busca ahí es como buscar la mejor recta que se acomode a estos números, pero acá estamos tratando de clasificar, listo. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver acá que podemos construir una matriz, la matriz X, que contiene todos los ejemplos de entrenamiento y cada línea, cada fila es sobre una casa particular. Entonces, esta sería, no sé, la casa 4 y esta sería la columna que como vemos acá es esta misma tablita. Sería el tamaño, ¿cierto? Entonces esta es la columna tamaño, esta es la fila de la casa 4 por así decirlo. Y eso lo vamos a ver acá. Entonces, bueno, acá podemos ver que reemplazamos los valores, todo igualito. Es esta misma matriz, esta misma tabla, pero escrita como una matriz. Y acá lo que les comentaba, entonces se utiliza esta nomenclatura. La verdad es que mucha de esa información la saqué del curso este de Machine Learning de Andrew Ng. Y pues bueno, la verdad no he revisado bibliografía sobre eso, pero él lo propone de esta manera y creo que está bien. Entonces, para sacar la información de una casa en particular se utiliza este exponente así con paréntesis. Y acá no, podemos ver que la casa 2 es la fila 2 de esta matriz. Y para sacar un valor particular, en este caso de la columna 3 del vector, o bueno, de la fila 2 de la matriz X, utilizamos entonces el superíndice, creo que se llama, y el subíndice. Entonces 2 3, entonces acá de la fila 2 el valor, el tercer valor, por así decirlo, que es el 2. Bueno, y ahora vemos la salida o el objetivo. Entonces acá sería el vector Y o la columna Y del precio. Que de nuevo, esto es un ejemplo de regresión lineal, pero en regresión logística, como habíamos colocado aquí ahora con este lapicito, serían valores 1, 0, 1, 0 para decir si pertenece o no pertenece a una clase. Bueno, ahí ya tenemos una nomenclatura chévere. Y pues bueno, como para entender más o menos este X y este Y que luego lo vamos a utilizar. Bueno, ahora viene el tema de la hipótesis. La hipótesis, acá como bien dice, es una función que nos ayuda a describir los datos. En la regresión lineal, bueno, voy a comentarlo ahí rápidamente. Es básicamente tener ejemplos de entrenamiento donde cada ejemplo tiene unas características, como vimos ahora, puede ser digamos, el tamaño de la casa, size, esto no se ve bien, a ver, pongámosle un azulito, size, y acá el número de habitaciones, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, cada ejemplo de entrenamiento tiene ambas características y lo podemos ubicar en un plano cartesiano. Entonces supongamos que un amigo mío me dice, uy, quiero vender mi casa, pero no sé en qué valor ponerle. Entonces, ahí es donde viene el Y, la variable objetivo. Cada uno de esos tiene un Y asociado. Entonces, no sé, esta vale $5.000, esta vale, no sé, $10.000, etcétera. Pero eso está en el Y, como habíamos comentado. Y entonces el chiste de la regresión perdón, lineal es trazar la mejor recta posible para describir estos datos. Por eso ahí viene lo de la hipótesis. Nosotros podríamos decir como que bueno, es una recta que pasa así como por todos estos datos. Y entonces si yo digo, listo, tengo mi casa que mide, no sé, 70 metros cuadrados, por no sé, cualquier cosa, y acá 8 habitaciones. Entonces podríamos decir, listo.
esta recta y esta. Se acomodan, bueno, acá más o menos. Entonces, ahí podríamos ver lo bueno que es porque esta recta se está acomodando a los otros datos y pues yo no me estaría haciendo una imagen, digamos, irreal del costo de mi casa porque está basada en la información de mis vecinos. Entonces, el objetivo, como les comentaba, es trazar la mejor recta que se acomoda a estos datos y para eso pues se utilizan la optimización. Es algo muy similar a lo que vamos a ver hoy, pero bueno, vamos por partes. Entonces, esa es la hipótesis. Una función que me ayuda a describir los datos que pues de entrenamiento y pues dependiendo también del problema yo puedo tener una hipótesis diferente que ya más adelante vamos a ver cómo funciona para la regresión logística. Bueno, ahora los parámetros. Acá es donde viene el porqué de los ejes. Porque como bien comentaba ahora, teníamos un x1 y un x2 acá en este ejemplo. Entonces, acá viene el tema de los parámetros. ¿Cómo yo hago para poner esta recta? Recordando un poco esta geometría de las rectas, em, si vemos acá este 2 menos x1 menos x2 igual a 0, esto es una recta porque estas variables no tienen cuadrados ni cosas raras, son simplemente con exponente 1. Entonces lo que hace esto es generar una línea recta porque estos ejes son x1 y x2. ¿Por qué? Porque esto nos está indicando las características de nuestra casa. Digamos para el ejemplo que estábamos viendo. Entonces este x1 es igual al tamaño, por así decirlo, y este es el número de habitaciones. Entonces aquí podemos ver, y regresando al teta que hayamos visto más arriba, que acá tenemos pues dos valores invisibles que bueno, eso pues es bien conocido, que eso es un 1 y eso también es un 1. Pero yo podría decir, bueno, una mejor recta para esto puede ser, no sé, acá, no con una pendiente, vamos a hacerlo bien, vamos a ponerle este. Digamos esta tiene una pendiente más inclinada, ¿cierto? Entonces acá ese valor no sería 1, sería otro valor. O no sé, una más aquí que cruce el eje en 4, el eje Y en 4, entonces aquí ya no sería un 2. Entonces esos parámetros son los que hacen que la forma de la recta cambie, gire y se haga así, se vuelva plana o se vuelva una línea recta así, bueno. Y eso es lo que nos ayuda a que esta línea recta sea mejor o peor para clasificar estos dos ejemplos de entrenamiento. Eso es, digamos, lo más importante que utiliza el algoritmo para la optimización. Entonces acá podemos ver que lo describimos también con un vector. Bueno, acá en los apuntes dice, listo, sí, como comentábamos, x0 es el punto de corte con el eje Y, correcto, y θ1 es la pendiente de la recta. Volviendo acá a este ejemplo, podemos ver que este numerito que está sin variable es el corte con el eje Y, correcto, y pues ese es el que nos de alguna forma nos ayuda también a optimizar porque podríamos hacerlo más arribita, más abajo, etcétera. Y como dice más arriba, θ1 es la pendiente de la recta. Acá estamos con dos variables, pero más adelante vemos eso. Y entonces, bueno, lo describimos también con un vector. Y acá viene algo interesante. Bueno, teníamos en la regresión logística la recta y pues en este caso acá lo pusimos solamente θ0, θ1 y x, pero podríamos tener más de una característica. En esta tabla tenemos cuatro características, entonces sería de x1 a x4 y acá lo podemos escribir de esta manera: θ0 más θ1x1 hasta θnxn. Y pues eso es correcto porque la mayoría de problemas involucran más de una característica. Entonces acá podemos ver que, bueno, como dice acá, se van combinando y x0 sigue siendo el desplazamiento de la recta y no depende de x, bueno, como lo vimos en el ejemplo de abajo. Ahora acá viene algo súper importante y es lo que nos permite escribir una
forma vectorizada de esta recta. Si vemos, esto es una combinación lineal de dos vectores que pues podemos escribir así con un producto punto. Y acá viene algo muy importante: estamos introduciendo x0. X0 pues no existía en esta tabla, estaba desde x1 a x4, que eran pues las características de la casa. Entonces acá, por conveniencia, y por eso se llama sesgo, y es una palabra creo que muy acertada, y es simplemente por facilidad para poder escribir esto, le ponemos x0 igual a 1, y eso no altera absolutamente nada, solamente nos permite hacer esta operación punto, este producto punto de pues el vector teta transpuesto por x. Entonces aquí pues eso pues es muy conocido: multiplicamos este por este, sumamos con este y así. Entonces acá obtenemos la recta que teníamos más arriba. Listo. Ahora venimos con la función de costo. Pues como comentábamos, el objetivo de esto es empezar a hacer que el algoritmo mueva la recta, la gire y todo esto, para que obtenga unos mejores valores de teta que cumplan el problema y que permitan que la clasificación sea mejor, o que la recta se acomode mejor a los datos, como era el caso de la regresión lineal. Pero pues obviamente en este caso estamos en regresión logística y es una clasificación, entonces estamos buscando que el algoritmo clasifique mejor. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que la recta lo está haciendo bien, está mejorando, está empeorando? Eso es súper importante también. Entonces ahí es donde viene la función de costo. La función de costo nos permite saber qué tan buenos, acá dice, qué tan buenos son nuestros parámetros teta. Entonces, a medida de que la recta se va moviendo, girando y todo esto, variando el corte con el eje Y, necesitamos tener un valor numérico que nos permita saber si estamos mejorando, si vamos por buen camino. Normalmente, y lo vamos a ver más adelante, esto pues se puede graficar, queda como una, una función de esta manera. Pues si vamos bien. ¿Qué quiere decir esto? Que acá pues está cero, que a medida que el costo va bajando es porque está mejorando. Esto es j teta. Entonces podríamos decir que eso entre más cerca a cero es mejor, porque el costo pues es una palabra también muy acertada. El costo es menor para los ejemplos de entrenamiento y en la clasificación. O sea que el costo, si va bajando, es porque vamos bien. Y en este caso estamos utilizando la función esta, que lo que hace es prácticamente calcular una distancia en línea recta con los ejemplos de entrenamiento. Esto lo utilizábamos para la regresión lineal y creo que se llama mínimos cuadrados. Entonces, claro, utiliza esto, y entre menor sea el valor de la distancia de la recta entre los puntos, la distancia eh, perpendicular, no estoy seguro, y me corrían en los comentarios, la distancia de la recta a los puntos, que sería más o menos así. Digamos, estos son los valores y acá está la recta por acá. Entonces lo que hace eso es calcular esta distancia así, y calcula el promedio de estas lineecitas. Entonces, claro, porque si yo tengo una recta por acá abajo, pues obviamente esto va a ser mayor, así, tin, y así. Entonces, ¿qué es más grande, estas verdecitas o las azules? Pues las azules, o sea que esta recta es peor, y por eso esta función me permite y me ayuda a saber eso. Entonces de eso se encarga la función de costo. Entre más cercana sea a cero es porque el algoritmo está mejorando y está aprendiendo mejores parámetros. Esa palabra aprender es bien particular, está mejorando los parámetros para que la predicción, o en este caso la clasificación, sea mejor. Bueno, bueno, de hecho eso es lo que dice acá. Para que el costo sea mínimo y los parámetros
teta deben ajustarse, listo, lo habíamos comentado y pues bueno, mueve los parámetros y cumple. Ah, bueno, eso es importante. Como habíamos dicho anteriormente, la hipótesis depende del problema que estamos solucionando. La optimización pues también cumple su función de optimizar los parámetros, pero pues dependiendo del problema pues también digamos que el comportamiento es un poco diferente. Y bueno, eso también es súper importante. Se habla mucho del descenso del gradiente y todo eso, pero obviamente hay un montón de algoritmos mucho mejores, más rápidos y pues más modernos, creo, para optimizar este tipo de cosas. En este tutorial vamos a hacerlo así. Como les comentaba, mucha de la información la saqué de ese curso de Machine Learning de Andrew Ng, pero bueno, pues también se vale y es interesante ver cómo funciona este. Por el derecho repasamos cositas de cálculo. Esos otros algoritmos, si no estoy mal, funcionan es con estos métodos numéricos y con pues, cosas ya más avanzadas que la verdad yo desconozco. Pero bueno, por ahora lo importante es entender esta regresión logística. Bueno, entonces el problema que se plantea es, acá es muy importante y por eso pues está como en negrilla, que responde a la pregunta qué tan probable es que el ejemplo pertenezca o no a una categoría. Como habíamos dicho, pues la categoría azul, la categoría roja. Y bueno, ahí más adelante vamos a ver que la ponemos con uno y cero. Por ejemplo, el email es spam o no, el paciente tiene un tumor con cáncer o no, aplica o no aplica el descuento. Siempre es esa como esa comparación binaria, pero con la probabilidad, qué tan probable es. Y por eso en el video anterior vimos la relación que tenía, más bien la interpretación que se le daba a la sigmoide con la probabilidad, porque ahí el rango iba de 0 a 1 y eso nos da la posibilidad de hablar en términos de probabilidad, porque pues la probabilidad va también de 0 a 1. Entonces, bueno, ahí ya tenemos, ese video de la sigmoide fue bastante útil como para pegarlo acá con esto. Entonces aquí vemos que listo, vamos a generalizar las categorías y por ahora o bueno, no, pues realmente se van a seguir llamando así la categoría uno y la categoría cero. Y eso es también muy importante y ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, acá ya vemos esta información y que el plano cartesiano, que las rectas, entonces acá lo mismo. Estamos tratando de encontrar la mejor recta. Por ejemplo, acá le tomé un screenshot al algoritmo mientras ejecutaba. Ahora también vamos a ver una simulación de eso. Y, y él empieza a mover esta recta. Entonces podríamos decir que esta recta es peor que la roja. Puede ser. Vamos a ver más adelante como el ejemplo el ejercicio que tenemos al final. Entonces listo, la pregunta es cómo elegimos esa recta. Tomando lo que ya conocemos de la regresión lineal, tenemos pues la ecuación de una recta, como vimos anteriormente. Podríamos utilizarla con la forma vectorizada, que es teta transpuesta por x y todo eso. Pero pues recordando que en la regresión lineal utilizamos esto como hipótesis. ¿Por qué no se puede utilizar acá? Porque esto no nos va a hablar en igual que lo hace la sigmoide en probabilidad. Esto nos puede dar valores cualquiera prácticamente. Aquí lo dice, el rango es de menos infinito a infinito y por tanto no podemos responder a la pregunta de qué tan probable es, porque eso es lo que queremos nosotros. Entonces, esta no nos sirve como hipótesis y por eso importante, hablábamos al inicio del video que dependiendo del problema que estamos solucionando, se utiliza una u otra hipótesis. En este caso no nos sirve pues una línea recta como hipótesis porque pues no responde a esa pregunta. Entonces vamos a continuar y ya pues vamos a introducir la sigmoide acá más adelante, pero esto es importante. Dice que intuitivamente podemos ver que podemos separar estos puntos azules y rojos con una línea recta. Es posible también, y pues por ahí también en los videos y todo este tutorial de Machine Learning lo dice, podríamos utilizar diferentes formas geométricas, por así decirlo. Para separar esto podríamos utilizar una, una hipérbola, no sé, o algo raro por ahí, esto así, cualquier cosa es válida, la verdad. No sé, cualquier cosa. En este caso vamos a estudiar la línea recta, pero también hay casos interesantes, por ejemplo, tenemos esto, ¿sí o no?
así. Ese es el plano cartesiano y tenemos los ejemplos rojos acá. Este también es chévere. Y los azules acá, como así como si estuvieran peleando. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de separar esto? Pues una línea recta aquí no nos sirve porque ¿cómo hago yo? No, ¿cierto? Entonces en el tutorial proponen pues un círculo y es pues bastante sensato. Entonces acá proponen esto. Y eso también se puede hacer con un círculo, una circunferencia. Pero bueno, en este video vamos a ver la línea recta, pero la lógica es muy similar. Entonces, esas formas les damos el nombre de Decision Boundary, como el frontera de decisión. Y pues es un buen nombre también porque es como dice acá, el límite para decir aquí empieza una categoría y aquí termina la otra. Es la frontera, sí. Por eso pues el nombre es bastante diciente y bastante bueno para, en este caso, nombrar esta recta o la circunferencia que comentábamos ahora. Bueno, y aquí, bueno, acá ya esto ya lo vimos, la función sigmoide, la disección analítica, dominio, rango, todo esto, la continuidad, primera derivada, todo esto, punto de inflexión, concavidad, bueno, listo. Sería bueno como recordar este apartado acá de conclusiones. Y bueno, como habíamos comentado antes, el punto de inflexión es ese punto donde dice que no hay una respuesta clara, la indecisión, como el 0.5, la probabilidad, no sabemos, es incierto. Entonces, justamente ese punto es la frontera de decisión. Entonces queremos que los puntos estén lo más posiblemente alejados de ahí, porque entre más alejados estén del centro, vamos a tener mayor certeza de la clasificación. Entonces aquí dice, queremos ajustar los parámetros θ para lo que hemos dicho, que la recta se posicione de una forma pues mejor, de tal manera que los ejemplos donde la etiqueta real sea y igual a 1, el número θ transpuesta t pues en la función sigmoide acá, entre más grande sea, más lejos va a estar del 0.5. Eso lo vimos también en el video anterior. Y en el caso contrario también. Y vamos ahora a ver algo que mejora todo esto. Ya todo va a empezar a tener sentido. Eh, Cuando la etiqueta es y igual a 0, el valor tiene que ser un negativo muy grande. Y entonces eso empuja la probabilidad hacia 0. O sea que cuando, cuando, o sea, cuando estamos diciendo, listo, vamos a mirar cuáles puntos son y igual a 1. O sea, vamos a rectificar, por así decirlo, los puntos y igual a 1 o los puntos azules, no importa. Entonces, los pasamos por la función sigmoide. La función sigmoide siempre nos tira un valor entre 0 y 1. Entonces, listo, la función sigmoide nos dice, bueno, acá, este punto cualquiera es aproximadamente 1. Es decir, que la función sigmoide tuvo este desplazamiento, bueno, no la función, el valor retornado, o sea, el x estaba muy a la derecha y por eso es aproximadamente 1, entonces está bien, o sea, acá vemos que la clase a la que pertenece es prácticamente la misma, entonces vamos bien. Y por el contrario, para otro punto, de nuevo en la clase y igual a 1, podemos ver que tira aproximadamente 0, entonces ese punto está equivocado. Y ahí es donde el algoritmo empieza a mover los valores de θ. Para un ejemplo más concreto, podríamos decir, bueno, g de z retorna 0.69, no sé, cualquier cosa. Y para otro tira gz igual a 0.9648. ¿Qué quiere decir eso? Este punto para la categoría y igual a 1 tiene 69.74% de probabilidad de pertenecer a esa categoría y este tiene 96.48% de probabilidad de pertenecer a esta categoría 1.
Eso es muy importante. Entonces, si uno le dicen eso en esos términos, pues uno ya entiende y dice, ah, bueno, entonces, pues puede ser que vayamos bien y que este puntico de acá esté más cerca a la frontera de decisión, ¿sí o no? Podríamos decir, listo, no, de pronto podemos mover un poquito más la recta y este que baje un poquito también, pero este que suba, no sé, a 80, digamos, sería una ganancia bastante buena, por así decirlo. Entonces uno, digamos, podría jugar con esos parámetros teta para mejorar estos valores, que al final vamos a ver que la función de costo es la que nos dice este valor que usted obtuvo acá y este, y hace una operacioncita ahí mágica, está aproximadamente, no sé, que le dé, no sé, 0.5 o algo así. Como hemos visto, entre más cerca de cero es mejor. Entonces, si yo logro obtener una recta mejor, que mejore este valor y empeore este un poquito, pues podría bajar esto aún más. Entonces, bueno, de eso se encarga el algoritmo y ya vamos a empezar a ver. Bueno, ahí estamos bien con este resumen. Este de acá también lo habíamos visto. Al igual que estas gráficas de acá. Pero bueno, ahora sí empieza lo bueno. Aquí pues en este Markdown volvemos a comentar esto. Esto era lo que utilizamos para la regresión lineal. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los problemas de que sea la función de costo. Recordando que la función de costo es la que nos dice que también vamos, si está más cerca de cero es mejor y eso. Entonces vamos a verlo con lo siguiente. Vamos a ver por qué esta función de costo no es buena y vamos a encontrar una mejor. Entonces aquí es donde viene, esto pues la verdad me parece muy bonito y la forma en que encuentran como los problemas y los solucionan. Lo que hicieron estos personajes que se inventaron esto. Entonces, lo primero es conocer los algoritmos de optimización. En este caso, el gradiente, el descenso del gradiente. Pues en un video por ahí lo veremos, pero él tiene algo y es que suponiendo que esta es la superficie donde se optimiza, que ahora también vamos a ver eso. eh, y esto es una bolita. Entonces lo que hace el descenso del gradiente es bajar esta bolita por la superficie. Eso, entonces baja la bolita por la superficie. Entonces él empieza aquí a hacer como pasitos de optimización. Entonces la baja un poquito y ya la bolita está acá y así. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si damos un paso muy grande, él se puede saltar acá. Así y así, empezar como loquito ahí a rebotar en esa superficie. Bueno, entonces, entonces por eso introducen acá esto del castigo. El castigo ayuda a que el algoritmo no se pierda tanto y tenga como una mejor noción de cuando hace las cosas mal. Es decir, cuando los parámetros teta no están como lo mejor alineados, entonces necesita recibir como un feedback y que le digan, no, la verdad es que pues los valores no son buenos. Entonces aquí vemos una tablita muy interesante. Entonces dice, imaginemos una clasificación de y igual a uno, por ejemplo, es spam, que como hemos visto ahora puede ser cero, puede ser uno, que pues digamos que lo podemos asociar a dos comportamientos pues antagónicos o algo así. Entonces, recordando que estamos con la función esta de costo, la función de costo está de acá. Y estamos viendo por qué no es buena. Entonces, em, si la función sigmoide dice que es 0.99, o sea, quiere decir, es muy probable que este punto que estamos analizando pertenezca a y igual a 1. Entonces dice que tan lejos está muy cerca, listo. Entonces, con esta función de costo viejita, si hacemos la operación nos va a dar casi cero. Entonces, súper bien, ahí vamos bien. Pero, ¿qué pasa? Bueno, acá error leve, bueno, acá pues se hace lo mismo. Lo que quiero ver aquí es cuando dice, es muy poco probable que este punto pertenezca a esta clase, a la clase y igual a 1. O sea, la función sigmoide retornó un valor, pues bien, muy pequeño, está diciendo, no, es que esa clase
no tiene muy baja probabilidad de que pertenezca, ese ejemplo tiene muy baja probabilidad de que pertenezca a esta categoría. Entonces, pues es totalmente opuesto, está muy lejos, pero observen acá que cuando se hace esta operación da esto. Y uno dice, bueno, pues está bien, pero esto es casi uno, esto está muy cerca de uno. Entonces, lo que proponen los investigadores de esto es que no es lo suficientemente bueno para decir que no pertenece, como que está muy lejos. Ellos querían como tener algo más radical, como que lo castigara. Acá ponemos la palabra castigado en mayúscula porque eso es lo que ellos querían. O sea, ellos querían que el valor fuera tan grande para los ejemplos equivocados como este, que fuera muy fácil para el algoritmo diferenciar que fue cero el resultado o que fue uno. Porque pues esto no dice casi nada. Ellos querían que fuera casi infinito. O sea, si fue correcto, aproximadamente cero. Si fue equivocado, aproximadamente, o bueno, que tiende a infinito. Que, que tienda a infinito. Sí o no, eso era lo que ellos querían. Y bueno, realmente eso es lo que dice acá también, entonces no era lo suficientemente agresivo, también se utiliza esa palabra. Entonces, pues acá concluimos que no es tan bueno para, esta función de costo no es tan buena para castigar los ejemplos mal clasificados. Y por otro lado, función convexa. Entonces, ahora estábamos dibujando, cuando explicábamos más o menos ahí por encima la función, bueno, el algoritmo del descenso del gradiente que vemos, hemos dibujado esta cosita así. Y habíamos hablado de una bolita. Esa analogía de la bolita también es muy importante porque pues si hacemos como el experimento mental, es más fácil para una bolita bajar por acá, por esta superficie así planita, bonita, imaginándonos que, bueno, en 2D pues es esto, pero en 3D puede ser como un tazón, así una superficie, y acá pues estaría como el mínimo, ¿cierto? ¿Cuál es la cosa? Que para, para esta función de costo de la regresión lineal que estábamos trabajando, esa función no es convexa. Y si hacemos, bueno, aquí también hay algo muy importante y es que esas funciones, todas las funciones son campos escalares y pues la definición de convexidad y el gradiente también eso es pues complicado. Pero bueno, acá gráficamente podríamos decir que sí, que efectivamente esto no es como prolijo, que tiene sus baches. Acá lo compararíamos y de hecho el texto lo dice. Bueno, la bolita queda por la superficie. Entonces, ¿qué pasaría si pasa por una superficie llena de huecos y baches? Que realmente es lo que pasa con esa función así de mínimos cuadrados con la sigmoide. Entonces empieza a ver esto así, tan, así como muy accidentado, como la luna, así. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la bolita viene así acá feliz, acá la bolita, y entonces de un momento a otro se encuentra con, por ejemplo, que venga por acá, se encuentra con este bache y se queda ahí atrapada. Eso se llama un mínimo local. Entonces ella le va a quedar muy difícil llegar al momento de la optimización. Entonces, claro, lo que buscan es tener algo lo suficientemente prolijo y fácil para el algoritmo de que llegue al puntico este de acá abajo, de que la bolita llegue acá. O sea, prácticamente están buscando las mejores condiciones para que todo esto funcione. Entonces, acá comparan la superficie esta lisa con una rampa de skate. Entonces, claro, pues si uno pone una bolita ahí, ella va a bajar y tin, hasta que llega acá. Más o menos eso hace el descenso del gradiente. Pero bueno, pues obviamente para eso hay que tener conocimiento de, por ejemplo, qué es el gradiente y de dónde sale. Y bueno, pues eso es para las funciones estas de varias variables, los campos escalares. Y bueno, entonces, ¿qué es el gradiente? Bueno, que las derivadas parciales. O sea, no tiene que tratar de entender bien todo eso. Y la verdad, sí, tengo que estudiarlo y pues en algún video lo comentaré ahí, pues como por curiosidad porque sí es importante como no dar conceptos allá a la ligera y tratar como de entender las cosas. Y bueno, en algún momento pues espero poder como compartir un poco de eso.
Bueno, entonces claro, acá ya vemos el problema de que no es convexa y segundo de que no es buena para el castigo. Entonces, bueno, acá viene una de las partes más bacanas. Acá, bueno, tenemos un archivo con algo de una simulación, pero quiero pues ponerlo más adelante. Em, bueno, entonces acá es donde empieza pues como la parte así más científica y que pues le da como el valor a esto. Porque es una forma de optimizar matemáticamente como estos dos problemas que encontraron pues estos personajes. Entonces, bueno, listo, entonces, uy, hay alguna interrupción. Listo, entonces, qué hicieron acá? Bueno, entonces cogieron dos funciones logaritmo. Cogieron dos funciones y dijeron, listo, vamos a hacer esto así bien radical. Vamos a ver esta imagencita. ¿Qué pasa si le doy clic? Bueno, entonces, esta imagen. Cogieron dos logaritmos. Y pues acá pusimos la gráfica. Está en la historia de los logaritmos, tiene ahí un montón de cosas. De hecho, yo puse este video acá. Esta Marines Baragati, que es una argentina, por ahí hay un canal que se llama El Traductor de Ingeniería. De hecho, tiene videos muy buenos, explicando límites, de todo, pero es un nivel así súper bueno de explicación. Y en uno de esos pues explica ella los logaritmos. Pero bueno, el caso es que si los graficamos podemos ver algo muy interesante. Entonces, primero vamos a concentrarnos para y igual a uno y igual a uno y igual a uno y igual a uno. Entonces, ¿qué pasa para y igual a uno? Que acá dice, bueno, acá dice que es este menos log de la hipótesis. Ok, ahí es también eso importante. Entonces, y igual a uno. Listo, y igual a uno. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos, decíamos que y igual a uno necesitábamos que la sigmoide nos dijera que pues era aproximadamente uno para decir que estaba bien. Entonces, si la sigmoide dice que esto es aproximadamente uno, nuestro ejemplo está bien clasificado. ¿Sí o no? Y, y si era aproximadamente cero, estaba mal clasificado. Pero queremos acá llevar esto así al extremo. Entonces, mmm, anteriormente nos retornaba... anteriormente la función de costo nos retornaba algo muy diferente. Entonces, si... Bueno, la sigmoide decía esto, ¿cierto? La función de costo nos decía que cuando esto era así, era aproximadamente cero, porque pues estaba bien. Él lo que hacía era restar uno menos uno al cuadrado, ¿sí o no? Esa era la función de costo viejita. Y acá pasaba esto, que esto daba uno acá la función de costo j de teta, y pues nos daba así, al cuadrado, nos daba aproximadamente uno y eso era lo que no queríamos. Necesitamos que esto sea aproximadamente infinito para los ejemplos que están mal clasificados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Acá pasa exactamente eso. Entonces, cuando es casi uno, pues esta función de costo va hacia cero. O sea, este logaritmo se va aproximadamente o tiende a cero. Pero cuando está mal clasificado, o sea, viene acá a cero, como vimos acá que lo borré, que la sigmoide tira cero, entonces esto se dispara y tira casi infinito, que es justo lo que queremos. Para el que está mal clasificado, recordando que esta es la de y igual a uno, la categoría y igual a uno, si la sigmoide dice uno, entonces pues esto tiende a cero y que es justo lo que queremos. Pero si la sigmoide dice no, eso está mal clasificado, o sea, es como aproximadamente cero, entonces la función de costo se dispara y el error o el costo es muy grande. Entonces ahí solucionaron el primer problema que era el castigo. Lo mismo pasa con esta, el razonamiento pues es prácticamente el mismo, pero para la clase y igual a cero. Entonces, cuando
La sigmoide dice cero, o sea acá dice, pues el costo es, pues es cero, ¿sí o no? Pero cuando vemos acá que hay una recta acá, así, cuando dice que es uno, o sea, para la clase y igual a cero, la sigmoide dice uno, o sea, está mal clasificado, este error se dispara. Y entonces ahí ya solucionaron, estos manes son unos tesos. Solucionaron es el problema del castigo y hicieron justo lo que querían. Y segundo, bueno, acá lo vemos, acá está la explicación, tiene infinito cuando x0 y bueno, lo que vimos justamente ahora. Em, sí, pues ahí dice prácticamente eso, que anteriormente con la de mínimos cuadrados, utilizando sigmoide, era buena para decir cuándo estaba bien clasificado, pero era malo para decir cuándo no. Listo. Entonces, bueno, ya lo vimos acá con esta imagen y bueno, hicimos el ejemplito. Bien, ya tenemos uno de los dos problemas solucionado. Ahora, lo increíble es que también es convexa. O sea, con esa se solucionan las dos cosas y aquí hacen un truco. Le puse acá esta bolita mágica y eso. ¿Por qué? Porque lograron poner estas dos cosas, que eso es una función a trozos, lograron juntarla. Entonces acá, bueno, entonces acá vamos a verlo, vamos a ver. Entonces dice así, tienen y logaritmo, esto, ¿cierto? Logaritmo, taca, taca. Bueno, olvidémonos del resto de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Entonces, si queremos la categoría y igual a uno, ponemos acá y igual a uno, 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 ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Uno menos uno, cero. Entonces, todo este término se anula. Todo este. Y queda exactamente lo que teníamos allí. Claro, entonces queda logaritmo. Bueno, acá me comí un menos. Bueno, queda logaritmo de h teta o hx. Y al revés, si es y igual a cero, entonces esto es cero, se anula este y queda este vivo. Queda uno menos cero uno y uno multiplicado por logaritmo, pues queda así. Acá de hecho es uno menos esto. Bueno, el caso es que reemplazando la y tenemos exactamente este mismo comportamiento de acá. Esto mismo, pero escrito aquí. Y pues esta es la función de costo nueva. Súper bien, o sea, están conservando esto mismo acá de la imagen, de esto. Y al mismo tiempo están creando una función de costo que nos dice qué tan bueno es nuestro entrenamiento y al mismo tiempo es convexa. Entonces ahí solucionaron o sea, todo lo solucionaron. Y acá podemos ver una grafiquita de, de que efectivamente es convexa. Lo mejor para esto es hacerlo con cálculo, con las derivadas y todo eso, recordando que este teta es un vector. Así como vimos al principio, ese teta es un vector y eso es importante recordarlo porque son derivadas ya de campos escalares y eso es complicado, pues la verdad en este momento no estoy en la capacidad de decir cómo hacerlo, pero sé que se hace así. Y bueno, como les comentaba, espero en algún momento poder compartir algo de eso. Bueno, entonces listo. Ahí ya tenemos esto, ya sabemos que es convexa y bueno. Y, y como si fuera poco, acá le puse así porque la verdad sí es bastante impresionante lo que pasa con esto. Le puse ahora un poema. Entonces, vamos a calcular la derivada de la función de costo. Porque, como habíamos visto creo que lo vimos, no sé, para el descenso del gradiente se necesita la derivada de la función de costo. Entonces, para optimizar los parámetros. Entonces acá, pues recordando, esta es la sigmoide y esta es la función de costo que pues ellos se inventaron acá y todo eso que hemos visto, ¿sí o no? Bueno, entonces recordando que teta es un vector y que es un campo escalar y bueno, que lo necesitamos para el descenso del gradiente y se calculan las derivadas parciales con respecto a teta j.
Eso es muy importante. Y pues también recordando que pues esos son conceptos fuertes y que hay que tener claros y pues yo no los tengo claros en este momento, entonces vamos a ver más o menos el desarrollo. Pues recordando ahí más o menos, fijar el teta j, es decir, están moviendo los demás parámetros, pero están dejando uno solo quieto y ahí es donde están calculando la derivada y por eso se pone teta j. Y acá, bueno, aquí esto ya lo habíamos visto, esta parte, espérenme, yo la busco. Sí, esta es la derivada de la sigmoide que vimos en el video pasado, ¿cierto? Listo. Entonces acá se hace la regla de la cadena, tin, se hacen un montón de cosas. Yo espero, como les comentaba, hacer un video de esto más adelante, ya pues con el conocimiento, porque la verdad yo no quiero como ponerme a explicar algo aquí así a la ligera. Y no me siento pues como con la autoridad. Entonces, lo impresionante es que después de hacer ese cálculo ahí correctamente, y por eso ahora un poema, es que este valor de acá, esta función de costo, nos da exactamente igual que nos haya dado para la regresión lineal. Y pues se dice que esto es fácil de calcular pues para optimización y todo eso, entonces súper bien. O sea, nos dio igual que la función de costo derivada de mínimos cuadrados, una curiosidad ahí. Y bueno, entonces ahí ya se puede hacer la optimización de los parámetros teta. En el video de este descenso del gradiente se va pues a mirar eso más o menos y pues se planea tocar los temas de derivadas parciales y todo eso, pero bueno. Listo, entonces ya tenemos todo recordando, aquí se hace como una especie de recapitulación, la multiplicación de los vectores, el sesgo, que es este valor, que es como por conveniencia para multiplicar teta por x, y bueno, acá nos da la recta, que es la frontera de decisión, decision boundary, que es pues donde se separan como los datos. Recordar la noción de probabilidad, que pues queremos es decir qué tan probable es que el ejemplo pertenezca a una categoría. Este mismo resumen lo vimos más arriba. La función de costo que encontramos para validar que vamos bien con el entrenamiento, que entre más cercano a cero significa que pues se está mejorando la clasificación, y pues ya con el término derivado, esta es la derivada de esta. Y ya con esto podemos hacer el descenso del gradiente. Entonces, muy bien, acá vamos a leer el resumen. Tenemos una frontera teta transpuesta x, que en este caso es una línea recta en este tutorial. Pasa por el filtro de la sigmoide, que le da el valor entre 0 y 1 para obtener una probabilidad que decimos que es que pertenece, qué tan probable es que pertenezca a una categoría. Medimos el error con una función convexa y que es buena para castigar los errores, perdón, los ejemplos de entrenamiento erróneos, y ya podemos ajustar los parámetros con el descenso del gradiente. Y bueno, en este punto volvemos a donde empezamos con el ejemplo. Entonces tenemos que el color azul es y igual a 1 y el color rojo es y igual a 0. Entonces tenemos dos rectas diferentes. Esta verde es esta, L2. Debía haber colocado acá L2 y acá L1. Ahí igual tiene la ecuación, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es mejor? Esa es la pregunta, ¿cuál es mejor? Entonces ya sabemos cosas, o sea, ya sabemos decir cuál es mejor con la función de costo, ¿sí o no? Tenemos los ejemplos de entrenamiento y vamos a calcular. Derecho, ya la teoría ya la tenemos clara. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, tenemos la sigmoide y esto tan bonito de acá, vea. Teta 0, teta 1, x1, esta es la recta que estamos buscando. Entonces, como vimos, cada teta es un parámetro y es lo que hace que la recta se mueva. Entonces acá tenemos x, perdón, 1.5 menos 1. Bueno, esto acá está mal, de hecho. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Estamos tomando estos valores. Como habíamos comentado, es
1.5, este menos 1 que es invisible y este otro menos 1 que es invisible. Esos son los parámetros de nuestra recta. Y esto acá quedó un poquito raro, pero sí, multiplicamos por las características, recordando que acá tenemos estos dos ejes, que son dos características cualquiera. Pues el ejemplo no lo dice, pero bueno. Y acá pues el sesgo, entonces. Acá podemos multiplicar esto debería aparecer así, pero bueno. 1.5 por 1, menos 1 por x1 y menos 1 por x2. Esa es nuestra frontera de decisión. Y esa se la pasamos a la sigmoide. Entonces, como vemos acá es g de teta transpuesta x, que en este caso sería esto está mal. Ahí me faltó poner esta. Realmente aquí debería estar esto, porque este es el resultado. O sea, esto de acá es igual a teta transpuesta x. Bueno, yo lo corregiré en su momento. Y acá lo tenemos, ¿cierto? Aquí ya está la sigmoide con la recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este ejemplo es muy bonito. Vamos a calcular entonces para el punto A, x1, x2. Entonces, como bien sabemos, estos ejes son x1 y x2. Entonces acá reemplazamos con los valores pues de los ejes y nos da esto. Y ahora con los valores para el punto B y nos da esto. Listo, ahora lo analizamos. Y hacemos lo mismo para la otra. Entonces, acá también está mal. Esto debería ser acá este. Y de nuevo, este es teta transpuesta x. Que es la recta número 2. Que es la de acá. Entonces, esto nos da, pues, estos son los parámetros, 2, menos 1, menos 1. Y pues los valores para la recta. Entonces nos da este 1 sobre que es la sigmoide con la recta. Entonces acá nos da para el punto A reemplazando 0.5, 0.5, 3, bueno, nos dan estos valores. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Aquí vemos algo bien divertido. Entonces, estamos calculando para una clase y igual a 1, ¿cierto? Entonces esperaríamos que para B, para B nos dé muy cercano a 1. Pero acá podemos ver algo bien interesante. Vemos que para el punto B, que esperábamos que fuera más probable que perteneciera a la clase y igual a 1, nos dio 1,098% de probabilidad. Y para el punto Y0 nos dio 62%. O sea, está como invertido, como raro. Igual para la línea 2. Acá nos dio 1,798 de probabilidad y para el punto A 73. Y es raro porque de hecho este está más lejos. Entonces debería tener como más, o sea, ser más probable que pertenezca a la clase Y igual a 1. Entonces, acá viene algo muy importante y es por eso que en las simulaciones la recta como que gira y da vueltas así, y entonces acá vemos que es simplemente una cuestión de signos. Entonces si multiplicamos por menos 1 todo en ambos lados de la igualdad, vemos que originalmente estaba con más, menos, menos, pero acá lo vamos a hacer al revés. Pero es exactamente igual, es la misma recta, tiene la misma pendiente, el mismo corte, todo es igual. Vamos a volver a calcular y acá vemos que para el punto, aquí nos ve, acá esto sí es muy bacano este ejemplo. Entonces, ahora sí, solo por cambiar los signos, la clase, bueno, el punto B es de la clase llega a la 1 y dice que tiene un 98%, 98.9 de probabilidad de pertenecer a la clase Y igual a 1. Y el punto B, perdón, el punto A, que es el punto rojo, tiene 37,7% de probabilidad de pertenecer a la clase Y igual a 1. O sea, ahora sí está clasificando bien y dice que el punto azul es azul. Es muy probable que sea azul y el punto rojo es muy poco probable que sea azul. Eso es lo que quiere decir. Y acá pues tenemos la recta 2 que incluso tiene un valor más pequeño para la clase B, para el punto B, pero un valor mucho más castigado para el punto A. O
sea, dice 26% de probabilidad de que sea la clase Y igual a 1 y 98,2 de que el azul sea azul. Entonces, para no dejar como margen a dudas, vamos a ver la función de costo. Listo, entonces simplemente reemplacemos valores y calculemos. Em, Esto pues es cada uno de los términos de la sumatoria y acá simplemente reemplazamos, ¿sí o no? Entonces lo que nos dio anteriormente, bueno, para los parámetros menos 1, 5, 1, 11 hasta la línea 1 y pues lo que nos dio las predicciones. Entonces acá ya reemplazamos todo. Ya sabemos que el punto, eso es muy importante. Este es el punto rojo. Es decir, acá vemos lo que ellos inventaron, que cuando multiplica una clase que es y igual a cero, esto se simplifica y queda pues cero. Y acá queda el logaritmo que pertenece para evaluar el costo de los puntos pues, rojos, ¿sí o no? Y acá lo contrario, entonces ahí ya se empieza a simplificar eso y tenemos estos valores que pues este 0,62 ese sale pues, de esta resta, ¿cierto? De acá, que es esta misma, y este 0,3775 es lo que nos dio acá. Y bueno, igual, se reemplaza todo, 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 todo. Y ahí ya se calcula esto al final y vemos que nos da lo siguiente. Dice, para la línea 1, el costo es 0,242561. Y se hace lo mismo, se reemplaza para la línea 2, los parámetros, lo que nos retornó la sigmoide, todo eso, tin, 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 tin. Y nos dice que el costo es 0,1657. Entonces, ahí ya sabemos nosotros que la línea 2 es mejor, porque la función de costo nos dice que para L2 los parámetros θ están más cerca de cero. Bueno, ya terminamos el ejemplo, ya estamos prontos a terminar. Ya vimos cómo funciona pues la función de costo con valores pues digamos reales y pues un ejemplo completo desde la sigmoide y todo eso. Em, Solamente pues para dejar la anotación, lo que haría el algoritmo para optimizar los parámetros es justamente lo que hicimos manualmente. Es decir, bueno, tengo una recta inicial, quiero mejorarla, entonces muevo los parámetros. Acá teníamos dos, queríamos simplemente comparar cuál era mejor, pero hace exactamente lo mismo. Em, entonces nada, pues vamos a ver el ejemplo de la simulación y cómo se derrota la recta y todo se mueve pues, para el fin al ejercicio. Bueno, pues acá en el editor y el código, pues sí, la verdad me lo ayuda a hacer la IA. Lo hice con Gemini pero bueno, igual pues es muy similar. Acá pues podemos ver, esta es la función de costo, por acá está la sigmoide, o sea, todo es lo mismo, simplemente es ahí la formalidad pues, de hacerlo con programación. Y bueno, acá vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, esto es bonito porque acá podemos ver cómo se rota la recta. Acá también está mostrando el costo, cómo disminuye. Y obviamente la sigmoide está mostrando los puntos acá bien clasificaditos. Acá pues estas lineecitas muestran como la medida que se van acercando a la frontera de decisión y pues acá sería el 0,5, ¿cierto? Y acá vemos también cómo va cayendo la bolita. La bolita está llegando a un punto de donde ya el gradiente deja de moverse y ya deja de optimizar. Eso tiene ahí sus implicaciones. Y también vemos pues la suavidad como ayuda a que la bolita baje más fácilmente. Algo pues también importante ahí para finalizar es que los parámetros también como que afectan la forma de la sigmoide y vamos a verlo aquí en GeoGebra. Podemos ver aquí una sigmoide, pues podría ser algo muy similar a lo que estamos haciendo, con una línea recta en el parámetro. Entonces vemos que cuando movemos el parámetro θ, la sigmoide también cambia, porque pues todo eso afecta el valor que retorna.
Entonces es por eso que en la simulación vemos también a la sigmoide moviéndose. Aquí estamos viendo una superficie, pero claro, esto también pues es la sigmoide y acá vemos los dos ejes, x1 y x2, porque ya se convierte en una superficie y en una función, en un campo escalar. Entonces aquí ya pues vemos cómo se van moviendo los parámetros teta, lo que les comentaba de la recta que se rota. Y bueno, yo creo que ahí ya podemos cerrar esto de la regresión logística. Obviamente hay muchos aspectos que quedan por fuera. Digamos, hacer un ejemplo con la frontera de decisión diferente a una recta, que también se puede hacer. Quedó pendiente todo esto de las derivadas y todo esto que involucra la derivada parcial y esas cosas de los campos escalares. Pero bueno, digamos que lo básico así creo que quedó más o menos cubierto. Y bueno, pues de nuevo, pues yo no soy un super experto en esto, simplemente se trata como de compartir y todas, o sea, entre más se hable del tema, creo que aporta más al entendimiento general. Yo la verdad saqué, como les comentaba, mucho del curso este de Machine Learning de Andrew Ng, que pues obviamente lo recomiendo. Y pues si hay cositas de esos libros de el cálculo de Tom Apostol, particularmente pues he visto yo y tengo esa tarea de en el volumen 2 está sobre las derivadas y integrales de campos escalares y vectoriales, que pues es lo que más se utiliza en estos algoritmos, porque como comentábamos la cantidad de parámetros en los ejemplos reales pues es lo más normal. Entonces nada, pues creo que eso sería por hoy. Espero volver con contenido pues que sea de alguna forma valioso. Entonces muchas gracias y hasta la próxima.